Vamos a conversar con Rómulo Fernández, él es presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional. Rómulo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto de saludarlo, Rodolfo, y a todos los que están siguiendo el programa por la televisión. Muchas gracias, Rómulo. Bueno, en principio queríamos saber, porque desde ayer, 1 de junio, ha empezado la fase 2. En esta nueva fase, ¿cuáles son las empresas que se supone ya empiezan a laborar? Por favor, menciónenos algunas, si fuera tan amable. Sí, estamos refiriéndonos al sector metalmecánica, pero debo señalar que en realidad con la primera fase no se ha avanzado digamos, en lo más mínimo. Entonces, dentro del contexto de las normas legales están obviamente difundiéndose, pero en la práctica las realidades son otras. Las 45 normas legales que se han dado en este proceso de la emergencia en el contexto de las MIPES, pues no ha logrado efectivizarse ni un 10% de las mismas. Ahora, entender, Rómulo, debo entender que esto ha ocurrido, si no me corrige, porque seguramente las autoridades no estaban quedando satisfechas con los protocolos y esto ha demorado un poco más, y que los que no arrancaron, debiendo arrancar en la fase 1, tendrán que hacerlo en la fase 2, ¿más o menos es así? Bueno, en la teoría es así. En la práctica, reitero, el tema de los protocolos hasta el día de hoy, solamente para poner un caso, pedir protocolo a un centro comercial y del mismo modo a un stand de 2 metros y 4 metros, que significa costos para los emprendedores, definitivamente eso ha ido complicando. Del mismo modo, la conexión con, en este caso, el MINSA, para que sea la autoridad inmediata quien autoriza dando el certificado, digamos, del examen a los comerciantes de los puestos. Entonces, todas estas trabas se está trabajando. La ministra de la Producción, bueno, ha convocado a reuniones el día sábado, el día domingo. Están haciendo un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo de reuniones para encontrar alternativas de solución, pero después de haberse publicado las normas. Esto se pudo haber hecho antes. Sin embargo, pues estamos en la segunda fase, y reitero, esta segunda fase no significa que se esté implementando debidamente con la prevención que se requiere para el cuidado de la salud. Ya hemos visto algún desborde en el caso del comercio informal en varios lugares, no solo de Lima, sino también del interior del país. A propósito, usted ya me ha invitado a hablar del tema de los informales, y hasta a 2 sociólogos les escuché decir que era el momento de discriminar respecto de los informales, porque ellos decían en su lógica, pueda que no tengan razón, que hay entre los informales gente pudiente, incluso que viven y viven mejor que cualquier otro, y otros que viven en el día a día. Entonces había que, desde el Estado, había que seleccionar, discriminar, averiguar y poner por un lado a unos y por otro lado a otros. ¿Qué impresión le merece eso? Yo creo que en alguna medida tiene certeza. Es verdad que hay gente que se ha dedicado a vivir con un poco de criollada, sacándole la vuelta, como se dice, a la ley, a las normas, a las instituciones, y han generado de alguna forma algún tipo de riqueza. He podido observar en algunos casos de personas que están preocupadas incluso que intervenga en el caso del Ministerio Público en el área de lavado de activos, o que la SUNAT los encuentre, para corregir tanto el que ha hecho dinero con estas prácticas como el que realmente se esfuerza para sobrevivir. Requiere de un sinceramiento tributario, requiere de una estrategia que simplifique los procesos para formalizar desde el Estado, requiere de utilizar mejor las herramientas tecnológicas, por ejemplo, implementando las ventanillas únicas online, pero para eso se tiene que trabajar de manera coordinada con los gobiernos locales, provinciales, distritales y el gobierno central, en este caso el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo. De caso contrario, es difícil poder realmente llegar a un universo de más de 6 millones de personas que, se da cuenta, están en la informalidad. Correcto, clarísimo, Rómulo. Volviendo al tema por el que lo convocamos, cuando le hablé de la fase 2,
me pareció que usted mencionó que en el papel por lo menos ya les tocaba a las empresas de metal mecánica. ¿Solamente esas empresas o hay otras, por favor? Bueno, se puso, por ejemplo, al sector en la primera fase para regresar al tema de las confecciones y textiles. Estas aún no han logrado a implementarse, lo que quiere decir que esta fase 2, donde se establece, incluyendo al sector construcción, pues al no tener los protocolos establecidos, es muy complicado realmente asegurar la efectividad del desempeño con el cuidado, reitero, previamente de la salud. Allí hay un entrampamiento muy serio que ojalá pueda destrabarse pronto, pero para eso, mi querido Rodolfo, se requiere que el comando que tiene al frente de esta lucha contra el COVID-19 articule el trabajo con los gobiernos regionales y municipales. Tenemos 1.678 municipalidades distritales, tenemos prácticamente 196 municipalidades provinciales con las que tiene que trabajar el comando. El Congreso de la República tiene que sumarse a este frente, a esta misma dirección, y invitar y convocar a las organizaciones. Estimado Rodolfo, ¿cómo es posible que se diga no podemos llegar a todos los que necesitan un bono porque no tenemos actualizada la data? Pero en el caso de las MIPES, en el caso de los artesanos que tienen un registro en MINCETUR, en el caso de los que tienen RUC en la SUNAT, los que tienen registro en SUNAR, en los registros públicos. O sea, existe fuentes donde está la información para que facilite el trabajo en este caso, de la emergencia, para atender de la emergencia. Claro. Pero también existe 1.245 cooperativas que se registraron al 2017, hoy hay mucho más seguramente. Existen asociaciones empresariales como la nuestra, no hay opción para participar, mi querido Rodolfo. Entonces, esa es la razón del entrampamiento en la que se encuentran, obviamente, modificando normas casi todos los días y sin mayor resultado y con una mayor exigencia de parte de la población. Muy bien, a propósito de las empresas de metal mecánica, aprovecho para decirle, ¿y qué hay con el tema de los talleres mecánicos, esos que arreglan los vehículos, los carros, que todavía están lógicamente cerrados? Algo escuché ayer en el sentido de que ellos están en la tercera fase. ¿Usted maneja alguna información sobre eso? Se lo pregunto porque hay incluso en La Victoria o en Lince o en la misma Avenida Canadá, en La Victoria, algunos que ya están vendiendo repuestos para los carros, pero de una manera, digamos, solapada, escondida y cuidándose. Desde luego, hemos tenido una conversación con las autoridades de la Asociación Nacional Automotriz. Hemos tenido una conversa amplia, por ejemplo, con el presidente del Comité de Motos y Mototaxis. Y en ese contexto hemos hablado de si existen ya las autorizaciones correspondientes. Y la expresión es que aún no. Han presentado ellos, sí, han presentado sus protocolos técnicamente elaborados, pero que aún no recibían la respuesta favorable por parte del ente encargado, que en este caso es el Ministerio de la Producción. ¿Esto es una demora burocrática, digamos, o es un asunto en el que los técnicos están evaluando estos protocolos a ver si se cumplen o no todos los puntos o requisitos? He ahí la razón de reiterar que el gobierno, el comando de lucha y de reactivación económica debe convocar justamente a las instituciones donde sí se tienen los técnicos en la práctica, porque una evaluación desde la teoría probablemente se haga más larga para poder leer, investigar, cruzar información, analizar, pero si se trabaja con las organizaciones establecidas formal y legalmente, podríamos acortar distancias que no solo es un tema de participación sectorial, sino de población en general. Hay que tener en cuenta que la comunicación que tiene que llegar a nuestros pueblos, por ejemplo, a la zona donde no hay servicio de telefonía, donde no hay servicio de internet, si no hay una coordinación con los gobiernos locales, es muy complicado atenderlos. En consecuencia, en la parte del transporte, la parte de repuesto, la parte de servicio de mantenimiento, que es lo que están exigiendo los automotriz, debería ser ya realmente dado un visto bueno, porque obviamente
se está trabajando y se requiere ser formal. De caso contrario, estamos dando lugar a que se regrese a las prácticas antiguas de la informalidad. Muy bien, dos últimas preguntas para respuestas rapiditas, Rómulo, por favor. Una de ellas, ¿cómo está apreciando usted en este asunto o en este contexto que estamos viviendo el caso de las empresas que lamentablemente están cerrando y a partir de ese cierre hay gente que se queda sin trabajo? ¿Hay algún porcentaje de esas que ya cerraron? No estoy hablando de quienes podrían, sino de las que ya cerraron. No tenemos a nivel del sector MIPES. Sí puedo repetir lo que a cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, quienes hablan que se acerca al 1,5 millones de desempleados en Lima. Es decir, sería pues en realidad una lista muy grande, y al interior de nuestra organización sí es verdad que hay varias empresas que nos han informado en sesión de directorio no pueden soportar más pagando los salarios mensuales porque no están trabajando y ya se acabó los ahorros. En consecuencia, se ven obligados a despedirlos y someterse a los procesos que se tengan que venir por el lado del Ministerio de Trabajo, porque una cosa es la ley y otra cosa es la práctica, claro, la realidad en la que se vive. Estamos, creo, ya el día 79 de la cuarentena y quería conocer su impresión, y con esto terminamos, sobre, ya al margen del gobierno y de sus actitudes y errores además, ¿qué piensa Rómulo Fernández sobre el comportamiento que está tomando la gente? Yo sé que es una pregunta difícil porque en el día 79, casi en el día 80, la gente necesita pues salir a generar ingresos, ¿no? Entonces, la pregunta es, a partir de eso, difícil. No estamos en el día 20 ni en el día 15. ¿Qué impresión tiene de cómo se está comportando la población en general en Lima y en provincias, Rómulo? Bien complicado. Primero, porque el mensaje nuestro es quédense en casa, cuidemos la salud, cuidemos a los nuestros, protejamos la familia, protejamos al vecindario. Pero la respuesta de la gente es, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y cómo alimento a mis niños? Anoche mismo he tenido una reunión larga con representantes de Ayacucho, del Cusco, de Cajamarca, de Loreto, de Huánuco, de Lambayeque, y donde nos hacen llegar su preocupación y dicen, mira, nosotros queremos acatar, nosotros hemos venido acatando, pero no tenemos ya con qué parar la olla criollamente. Eso nos hace sacarle la vuelta, dice, al patrullero, o sacarle la vuelta a las rondas campesinas en lo posible, porque tenemos que vivir de algo. Es complicado, por eso yo creo que el gobierno tiene que replantear su estrategia de reactivación económica a la brevedad posible. Si se sigue manejando desde el punto de vista del centralismo y la parte tecnocrática, sin considerar la parte de las experiencias y las organizaciones establecidas, va a tomar mucho más tiempo y el costo va a ser mayor de lo que hoy ya lo estamos pagando. Muy bien, Rómulo, ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Rodolfo, muy amable, y a todos los televidentes. Muy gentil. Ha sido Rómulo Fernández, nada menos, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional.